Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. Bueno, te voy a invitar que vayas conmigo, por favor, a Segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Es bien importante, hermanos, que traigan sus Biblias. Sí, antes cuando íbamos a la iglesia nos decían, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Y pues todos, la Biblia. Así es que aquí no vamos a hacerlo así, pero traigan su Biblia, traigan siempre su arma, su espada, dice la palabra, ¿verdad? Ok, si ya estás ahí conmigo, vamos a leer. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está dando consejos y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, sola escritura. ¿Por qué dirige Pablo a Timoteo y a los lectores hasta este punto? Escribiendo y enseñando que toda la escritura es inspirada por Dios. Los lectores también somos nosotros, porque estamos leyendo, ¿verdad? Estamos viendo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se centra todo en la escritura, en la palabra. No puede haber nada, hermanos, nada por encima de la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada. Por eso los reformadores llegaron a la conclusión de que sola escritura es la que rige todas las cosas. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. A esto se le llama exégesis, ¿sí? Y está por encima de cualquier suposición, tradición o credo. Es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y miren lo que hace. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la Biblia, te desnuda. Por eso a mucha gente no le gusta, porque se ve así mismo y dice, no. Entonces es bien importante conocer la palabra, saber la palabra. Así es importante y debe de serlo para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, sola escritura. La narrativa y el marco histórico que aquí tenemos con Pablo y con Timoteo es que Pablo advierte de los tiempos peligrosos y la preciosa verdad. Es bien precioso lo que Pablo le está instruyendo a Timoteo referente a estos tiempos peligrosos y de la verdad. Pablo está en una cárcel, está prisionero, es prisionero del Señor, como él dice, yo soy mis prisiones por Cristo. Y él está en esa cárcel. Dicen que Pablo estaba en subterráneos, ¿verdad? Que lo tenían abajo en la cárcel como lo peor, un prisionero. Pero él aún en esa situación se preocupaba por el futuro del evangelio. Su mente estaba pensando en los hombres malos
que pervierten la palabra de Dios. Y la oposición es muy fuerte y peligrosa. Y él lo sabía y él lo percibía. Y entonces por eso era su urgencia de que se predicara la sana doctrina, la verdadera palabra. Y así inicia la carta de Pablo a Timoteo. Le empieza a dar instrucciones. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1, le escribe Pablo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros tiempos son ya los últimos tiempos, ¿verdad? Los últimos días. Dice que la palabra traducida como peligroso lleva la idea de tiempos peligrosos, es una idea de problemas, dificultades, situaciones estresantes. La palabra peligrosos fue usada en el griego clásico tanto para los animales salvajes peligrosos, así como para el mar, ¿verdad? Embravecido, peligroso el mar, ¿verdad? Animales peligrosos. Y su otra única aparición en el Nuevo Testamento de esta palabra, peligro, la vemos en la historia de los 2 demonios de Gadarenos. Y dice la palabra que eran tan feroces e indomables como bestias salvajes, o sea, peligrosos, ¿verdad? Esos 2 demonios que andaban ahí. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 8:28, ahí está la narrativa, y dice: cuando llegó a la otra orilla, Jesús está hablando, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Bueno, está escribiendo Mateo, ¿verdad? Entonces dice que estos eran feroces, ¿verdad? 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, peligrosos en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Así de peligrosa, hermanos, es la falsa enseñanza. Peligrosa, dañina. Las características que Pablo le está dando a Timoteo, fíjate, cuando le dice tiempos malos, le está hablando de personas malas, ¿sí? Porque estamos hablando de los que ponen la palabra, los que predican la palabra. Entonces, son falsos, malos. Y debemos tener en cuenta que la dureza o los tiempos peligrosos no son, desde la perspectiva de Pablo, pues no son guerras, no son enfermedades, ni ninguna calamidad, sino, bueno, sí que dicen, es que hay terremotos y que hay hambres y que hay eso. O sea, ese no es el peligro a lo que Pablo nos está llevando y nos quiere enseñar a través de la carta de Timoteo, sino los malvados y depravados caminos de los hombres. Por eso les escribió, porque el hombre no, su naturaleza es mala, ¿verdad? Es pecaminosa. Entonces, él no quiere seguir los mandamientos del Señor, él quiere ir tras sus propios pensamientos y sentimientos y emociones. Y eso es muy peligroso y es muy dañino para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y por eso le escribe en la segunda carta, Pablo le sigue escribiendo a Timoteo en el capítulo 3, versos 7 y 8, y le dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Están mal. Como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, mucho cuidado con los falsos pastores o maestros. Mucho cuidado con lo que te digan, con lo que te enseñen, hacia dónde te quieren llevar. Por eso siempre debemos estar atentos a la palabra de Dios, para que cuando tú escuches a alguien que está hablando y
Se te prenden las antenitas, luego vas a decir, no, así no es, ¿verdad? Estos hombres siempre han existido y en estos tiempos abundan, ¿no? Porque estamos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Y tenemos que tener mucho cuidado qué escuchamos, a quién escuchamos. Y el enemigo está más enfocado en torcer y tergiversar, darle otro sentido a la palabra. Ese es el objetivo de Satanás. ¿Se acuerdan lo que hizo con Eva en el Edén, en el jardín? Torció la palabra, distorsionó, ¿verdad? Y Eva lo escuchó y fue cuando cayeron en pecado por abrir sus orejotas, sus oídos a lo que no tenía que. Pero Satanás supo cómo envolverla, ¿verdad? Cómo disfrazarle la verdad, le dijo medias mentiras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿qué estamos escuchando? Porque a veces dicen, ay, fíjate, bueno, yo estaba escuchando a alguien en el radio, en la televisión y, ay, muy bonito que hablaba y que eso, pero ¿era de veras la palabra de Dios? ¿O te estaba endulzando el oído? ¿O te estaba tocando tus emociones? O sea, ¿qué estaba pasando ahí? Porque el enemigo eso es lo que quiere, ¿verdad? Que no conozcas la verdad, que no llegues al conocimiento de la verdad. Pero gracias a Dios, hermanos, que por el Espíritu Santo está enfocado en que nosotros obedezcamos, atesoremos la palabra de Dios, la verdad. Gracias a Dios, porque acuérdense que ese es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu Santo. Entonces, no caigamos en error, no caigamos en mentira, en emocionalismo, ¿verdad? Pidamos al Espíritu Santo discernimiento para ir por el lado correcto, que es la palabra de Dios, sola Escritura. ¿Sí? Ahora vamos al verso 14 ahí de Timoteo. Le sigue escribiendo y le sigue hablando, dando consejos Pablo a Timoteo. Preocupado Pablo por la situación, ¿verdad? Y le dice en el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjate qué bello y qué hermoso este pasaje, esto que escribe Pablo, cuando le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Este es el punto clave de esta sección. El mandamiento por sí mismo es simple de entender. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú, permanece tú, quédate ahí, no te muevas, que nada ni nadie venga y te mueva en lo que tú has creído y has aprendido. Permanecer es el mismo verbo griego antiguo cuando Juan escribió en la primera carta, capítulo 2, verso 24, y escribe Juan también y dice, lo que han oído desde el principio, permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio, hermanos, permanece en ustedes, permanece en nosotros, también vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre. No vamos a ser movidos. Nadie va a venir y nos va a meter humo en la cabeza. Si tú estás anclado y estás en tu creencia y en tu fe, nadie va a venir y te va a mover. Amén, porque estamos anclados en Cristo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo y a sus lectores, porque nosotros leemos la Escritura, ¿verdad? Si tú lees también, Pablo te está hablando a ti. Entonces le dice, tú aprendiste estas cosas, tienes que persistir, permanecer en lo que has aprendido. El mensaje es que permanezcas en la palabra del Señor. Y por eso también Pablo le añade y le dice, y te persuadiste, ¿verdad? Te diste cuenta, no te sueltes, ahí quédate. El mandamiento es más amplio, es fidelidad a la palabra de Dios. Es un mandamiento, pero es una fidelidad. Lo más grande es que tú permanezcas ahí fiel al Señor, fiel a su palabra. Y si ya te persuadiste, permanece en la verdad. Que nada te mueva, nadie te mueva. Permanece en la verdad, en la palabra del Señor. En Juan 8:31 y 32, estas sí son palabras de Jesús. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Miren qué hermoso les dice el Señor. Si ustedes permanecen, ¿qué es permanecer? Persistir en mi palabra, les dice el Señor, serán ¿qué? Verdaderamente mis
Discípulos, seguidores, ¿verdad? Si tú permaneces ahí, si persistes en la palabra, si no te desvías, vas a ser mi discípulo. ¿Y sabes qué pasa? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gloria a Dios por eso, amén. Así, así de importante es y debe ser la palabra de Dios para nosotros. Permanecer, ser discípulos, que nada nos mueva. Aquí estamos firmes en la roca que es Cristo. Y ese es el valor que debemos de darle a la palabra de Dios, sola escritura. El verso 15 ahí de Timoteo, cuando le está dando el consejo, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué bonito. Timoteo fue instruido desde niño, desde chiquito, ¿verdad? En las escrituras. Las cuales, fíjate lo que le pone, lo que le dice Pablo, le dice, las cuales, y es un consejo bien precioso, le dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabio para qué? Para salvación. Y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Okay? Primero, Pablo le está diciendo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Como siempre hemos visto, si hay algo que caracteriza a Pablo es su humildad, su sencillez. Gracias. Así es. Por eso no usa su nombre. Pablo le dice, ¿verdad? Recuerda tú de quién has aprendido. Pablo guió a Timoteo a Cristo. Pablo le instruyó en el ministerio. Pablo instruyó a Timoteo en la palabra. Y como Pablo ama la palabra de Dios, por eso le confirma y le dice, sabiendo de quién has aprendido, aprendió de Pablo, ya de joven, ¿verdad? Aquí vemos que Pablo lo está instruyendo. Y como Pablo amaba la palabra, amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, se lo estaba transmitiendo a Timoteo. Pablo no le andaba hablando de fábulas, ni de cuentos, ni de nada. Le estaba hablando la palabra de Dios, lo estaba instruyendo bien. Segundo, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has aprendido y has sabido las sagradas escrituras. Continúa y le dice, persiste en lo que has aprendido, porque tú has recibido como herencia de tu abuela Loida y de tu madre Eunice la palabra de Dios. Mira qué importante es para nosotros, hermanas, que somos madres, abuelas, tías, ¿verdad? Que dejemos ese legado a nuestra familia. La palabra de Dios, desde chiquitos, instruirlos en el camino del Señor, háblales, enséñales, cuéntales las historias de la Biblia, las historias de Jesús, todo lo que hay en la palabra, la creación y el final de los tiempos, ¿verdad? Apocalipsis, ¿cómo termina? Con una gran fiesta en el cielo, que si todos los redimidos, ¿verdad? Los salvos, permanecemos y persistimos en la palabra, no nos desviamos, tenemos un final glorioso. Al otro lado, ¿verdad? La gloria en la eternidad. Persiste en la palabra y enseñemos a nuestros hijos que ellos sigan el camino de la verdad, que no se desvíen. Por eso Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿En cuál camino? En el de la verdad, en el de la palabra, en el del Señor, porque hay muchos caminos. El mundo te ofrece muchos caminos, pero solamente hay dos, ¿verdad? El que te lleva a la vida eterna y el que te lleva a la perdición eterna. Entonces nuestra responsabilidad, nuestro deber como padres es instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad, enseñarles a amar a Dios, enseñarles a amar y a honrar y a obedecer la palabra de Dios. Y ese es el valor que debemos de dar a la palabra de Dios, sola escritura, desde nuestro nacimiento, desde la niñez, siguiendo con el crecimiento hasta la vejez. Qué hermoso, ¿verdad? Es eso, que tú crezcas y que nada ni nadie te haga desvariar, ¿verdad? Lo que te han enseñado, de lo que te han sembrado tus padres, pero más que nada el evangelio en tu vida.
que tú puedas crecer y tú puedas decir, por la gracia de Dios, ¿verdad? Como decía Pablo, soy lo que soy, ¿verdad? Y la Escritura ha sido mi guía, ha sido mi luz, ha sido mi brújula, me ha guiado, me ha enseñado. Y es rica, la palabra de Dios es rica porque te abarca todo. Tú no puedes decir, no, es que Dios no encuentro ahí, no. Si Dios nos habla de muchas maneras. Ahora esa es otra, ¿verdad? Cuando dice, es que Dios no me habla. ¿Y qué te dicen? ¿Ya abriste la Biblia? ¿Ya viste la Escritura? Si no lees la Biblia, pues Dios no te está hablando, ¿verdad? Bueno, no existe sabiduría más grande que la que está en la palabra de Dios, porque ella nos revela a Cristo y nos enseña cosas ocultas, ¿verdad? Dice la palabra que aún no conocemos. No existe ningún valor si tú no eres sabio para salvación. Porque le dice Pablo a Timoteo en la Escritura, estas te van a hacer sabio para salvación. Entonces, esto es bien importante. En una ocasión Cristo declaró, y Él también lo dice, Cristo lo dice en Juan 5:39, y dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen ¿qué? La vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, ¿verdad? Las Escrituras. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, ve a la palabra. Ahí está, Él te habla, Él está plasmado en la Escritura. Esto es algo que cada generación debe saber, porque a través de la palabra conocemos más acerca de Dios. Que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos conozcan la palabra del Señor, que vaya generación tras generación, ¿verdad? Que ellos conozcan y sepan que esa es la mejor sabiduría que pueden tener aquí en la tierra. Por eso le dice que te hace sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Cristo es el que nos ha salvado, es el que nos da salvación. Vamos ahora al verso 16, ahí en Timoteo 3:16. Y ese es un verso que ya no lo debemos de saber de memoria aquí en la congregación. Si está ahí, lo tienes, pues léelo junto conmigo, ¿verdad? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios, que se nos quede. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La grandeza de la palabra de Dios, sola Escritura. Pablo cambió la forma de sus palabras aquí porque nos está enseñando de lo que Dios les había dado a los apóstoles y a los profetas, ¿verdad? Son la palabra de Dios. Y así escribió. En Efesios 2:20 dice, edificados, nos está diciendo, hermanos, que nos estemos edificando nuestra vida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo, nuestro cimiento, ¿verdad? Donde tú estás anclado, donde estás bien parado, es Jesucristo mismo. Pablo ordenó que se leyeran de forma pública en la congregación las cartas que él escribía, ¿verdad? Si ustedes se fijan siempre con Colosenses 4:16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, ahí está hablando a Colosenses, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea, la iglesia que estaba en la Odisea, la lean también a ustedes. Entonces así también ahorita nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Las cartas que Pablo escribía y pues las estamos leyendo aquí en Juárez, ¿verdad? Nuestros hermanos, como les decía ayer, juarenses o no sé cómo nos dicen, ¿verdad? A la iglesia Logos que está en Juárez. Estamos leyendo estas cartas que Pablo le escribía a nuestros hermanos en aquellos tiempos. Y sigue la palabra de Dios porque la palabra de Dios sigue vigente y es eterna, amén. Por eso va de generación a generación. Pablo también les dijo a los de Tesalónica, les dice que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Mire qué hermoso, dice a los santos hermanos, los santos hermanos que están en Juárez, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:27, el mensaje es claro y sencillo y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que es el aliento
El soplo de Dios, la vida de Dios, esa es la escritura que llega a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y dice, toda la escritura es exhalada, dada por Dios, de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? A Pablo no le queda la menor duda de que las escrituras y las cartas del Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Y así se le dice a los de Tesalónica también. Primer carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra que venía de parte de Dios y que estaba hablando a su alma, a su corazón, a su espíritu. Y dice, la cual actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios es viva y eficaz y actúa en nuestras vidas. Por eso, hermanos, necesitamos la palabra de Dios, sola escritura, para vivir. Por eso escribió, la cual actúa en ustedes los creyentes. Actúa es que da vida. Amén. Se hace viviente en nosotros. Y dice que es útil. Útil. Abramos aquí un paréntesis porque es muy importante, ¿verdad? Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice que es útil, es porque ha existido una corriente que quiere desacreditar, torcer, tergiversar la palabra de Dios. Y es útil para que tú puedas, ¿verdad? A esos que vienen y te dicen lo que no es, pues tú lo puedas ¿verdad? Decir, no, la palabra de Dios dice así. Y es útil, por eso leamos la palabra, porque es útil para defender la verdad. Por ejemplo, en el año del 2005, no hace mucho, ¿verdad? Tanto la Iglesia Católica como algunas evangélicas adoptan la corriente de Roma de tomar la Biblia de manera discreta, ya que no es infalible. Ellos afirman que no deberíamos esperar encontrar en la Biblia completa exactitud científica y completa precisión histórica, porque al fin y al cabo, dicen ellos, fue escrita por hombres, por humanos. Mentira, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque esta gente está siendo influenciada, ¿saben quién? ¿Por quién? Por el mismo diablo, por Satanás, ¿verdad? Y ahorita está esa corriente muy fuerte, ¿verdad? Hay cantantes y predicadores que salen a la luz pública diciendo que la Biblia tiene errores, que la Biblia no es confiable, mentirosos, ¿verdad? Son mentirosos. Y por eso los que conocemos la verdad tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que agarrar esta herramienta, por eso que es útil, ¿verdad? Para corregir. Entonces hay que estar alertas siempre a lo que estamos escuchando. Gálatas 1, 8 al 9. A mí me gusta lo que Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 1, versos 8 y 9. Fíjense lo que dice, es bien importante. Mas si aún nosotros, fíjate, así dice, Pablo se está poniendo aún él mismo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, o sea que anatema, maldito, ¿verdad? Y luego en el verso 9, les digo porque me gusta así como que focos rojos, hermanos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, focos rojos, sirenas. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. O sea, listos, truchas, ¿verdad? Atentos. No acepten lo que no está en la Biblia. No podemos decir como los comerciales, no acepten imitaciones porque no hay, ¿verdad? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Que no nos quede la menor duda, hermanos. Siempre firme en tu fe y creer la escritura. Que no nos quede la menor duda que es la palabra de Dios. Por eso Pedro, inspirado también por el Espíritu Santo, escribió en su segunda carta, capítulo 1, versos 19 al 21. Y fíjate, Pedro también, hermanos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones.
alertas como una antorcha. Si oye que la palabra se está siendo pisoteada, está siendo distorsionada, ustedes alerta, digan, no, es que así no es. Tenemos que estar, hermanos, bien listos, ¿verdad? En estos tiempos peligrosos, porque son tiempos peligrosos. El verso 20, Pedro escribe, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue, fíjate, traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Por eso el énfasis de Pablo al escribir que la Escritura es útil para enseñar, ¿ok? Para enseñarnos que lo verdadero acerca de ¿qué? De Dios, para enseñarnos lo verdadero acerca del hombre y para enseñarnos acerca del mundo en el que estamos viviendo. Por eso Dios no nos dejó aquí en el mundo a tientas, ni a ciegas, ni a ver cómo le haces, ni cómo te va. La Escritura nos habla de todo esto, ¿verdad? Del hombre, del mundo y de los tiempos que estamos viviendo. La Escritura es útil para redarguir, para corregir, con la autoridad para reprendernos y corregirnos unos a otros. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, nunca por encima, nunca, que eso nos quede bien en claro. No estamos arriba, estamos abajo, sometidos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y cada vez que nos paremos a predicar, cada vez que nos paremos a enseñar, a cualquiera que haga esto, estás por debajo de la palabra. No somos nadie para venir y decirte porque yo lo digo, ¿verdad? No, es porque lo dice la palabra. Y no es para añadirle ni tampoco para quitarle, porque es la palabra de Dios. ¿Ok? Que lo tengamos bien en claro, porque es la autoridad de Dios sobre nosotros. Por eso el cielo gobierna. Cuando la Biblia expone nuestra doctrina, nuestra conducta como equivocada, es porque estamos equivocados, punto y se acabó, ¿verdad? No hay que estirar y aflojar. Estás mal y estás mal. Si no está en la Biblia, no vale, ¿verdad? Hermanos, tengamos ese carácter y tengamos esa convicción en nosotros de poder hacerlo, porque esa gente no teme. Esa gente no la piensa en decir barbaridades. A esa gente no la piensa quitarle a la Escritura. Y así debemos nosotros también de tener esa actitud de defender la verdad, de defender la palabra de Dios. Pablo también dice que es útil para instruir en justicia. La Biblia nos dice cómo vivir en la verdadera justicia. Y aquí hay gracia, porque sola Escritura nos enseña a vivir así en justicia. Primera Tito 2:12, me gusta como escribe él y dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué dice? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ok? Nos enseña la Biblia a ser justos y piadosos. Miqueas 6:8 escribe y dice: oh hombre, Él, el Señor, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia y amar y misericordia. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humildad tiene mucho que ver, hermanos, mucho que ver. Pablo quiere decir algo muy simple. La Biblia es inerrante, es infalible y está por encima de todo. ¿Puedes decir conmigo esto? ¿La Biblia es inerrante? ¿Es infalible y está por encima de todo? Lo creemos, porque es una voz de autoridad que no es de origen humano. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No es de origen humano y que no está sujeta a caprichos o suposiciones. ¡Wow! La Biblia es
la palabra de Dios. Isaías 48 dice que se seque la hierba, que se marchite la flor. Y se marchita, ¿verdad? Miren nuestras florecitas. Pero ¿saben qué? Escribe Isaías: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. Es eterna. Permanece en los cielos. La palabra de Dios permanece. Cuando yo leí esto, dice, la palabra de Dios permanece en los cielos. Yo quedé, wow, ¿y la tenemos nosotros? Qué impresionante, qué hermoso es nuestro Dios. Y permanece para siempre, porque nuestro Dios es eterno. Por eso la palabra de Dios es eterna, ¿sí? La palabra está por encima de todo, de todo. Por sobre todo, como lo cantamos ahorita, reino, poder, autoridad y todo, está por sobre todas las cosas. La palabra de Dios, sola escritura. Y concluye el apóstol Pablo en el verso 17, los consejos que le está dando al joven Timoteo, y le dice que la palabra es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios. Bueno, el hombre de Dios es un término que se le da aquí en la palabra a aquella persona que predica la verdad divina o la verdad del Evangelio. Por eso vemos en el último capítulo, Pablo le da una seria advertencia a Timoteo y a su vez nos la da a nosotros los lectores. La segunda carta, Timoteo 4, verso 1 al 4 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Son los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Oímos personas que le hablan a la gente, les endulzan el oído, les dicen lo que quieren oír, te cuentan historias falsas, te cuentan chistes, te entretienen, ¿verdad? Y eso son los últimos tiempos peligrosos, porque no te están llevando a Dios, a la Escritura. Y la gente está muriendo, creyendo que son salvos, sin ser salvos, están yendo a una eternidad sin Dios y sin esperanza al infierno. Y en esa realidad se dan cuenta hasta que se mueren aquí, cierran sus ojos aquí y los abren donde ellos no pensaron, porque aquí en la tierra les predicaron un falso evangelio, una mentira, una falacia, como dicen. Por eso, hermanos, es necesario conozcamos la palabra, las escrituras, hablemos, prediquemos, no nos quedemos callados, porque como él escribió aquí, ¿verdad? Le dice que un día todos vamos a estar, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor, aquel que juzga todas las cosas. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por eso le dice que prediques la palabra, tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Habla del Evangelio, habla del Señor, invita a la gente a la iglesia, que no te dé pena, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio, la verdad. El falso maestro no presta atención ni le da valor y mucho menos es fiel a la verdad divina, a la sola Escritura. Pero el hombre de Dios ama la sana doctrina, atesora la palabra de Dios. Le dice también que sea perfecto. Perfecto significa completo, entero, apto, capaz de hacer todo lo que Dios le ha mandado. Amén. Colosenses 2, 9 al 10 dice: porque en Él, ¿en quién? En Dios, en Cristo, en su palabra, habita en Cristo corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Jesús. Y ustedes están completos, perfectos, enteros, aptos y capaces en Él,
que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Si tú estás en Cristo y estás en la verdad, es perfecto, entero y apto y capaz, ¿ok? Porque Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por eso añade Pablo que el hombre es enteramente preparado para toda buena obra. Todo se lo debemos a Dios, ¿sí? Por eso dice que estamos completos en Él y a través de la Escritura estamos enteramente preparados para toda buena obra. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Y es a esto donde nos quiere llevar el Señor con su palabra. Son los beneficios de la palabra, hermanos. Atesoremos, amemos, obedezcamos y seamos fieles a la palabra. Sola Escritura, solamente la palabra. En Juan 14, 23 y 24 respondió Jesús y les dijo, mira qué importante es eso: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Qué hermoso! Y el que no me ama, pues no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, les dice, sino del Padre que me envió. Si tú amas a Dios, obedece su palabra. No le quites, no le pongas. Ve como dice la Escritura. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, sola Escritura. Y esto fue algo que dijo Martín Lutero. El celo de Dios, el celo por la palabra de Dios ardía en él. Y dice, cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Los milagros no salvan, ¿eh? Los milagros no salvan. Es Cristo y tienes que conocer la Escritura. Por eso ve qué cosa ardía en el corazón, ¿verdad? De Martín Lutero, ¿no? Cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras, a la basura, no sirve, no, para nada. Aunque haga milagros, ¿no? Llover todos los días, si no está dentro de la palabra, vámonos. Metamos esa información a nuestra mente y es la voz de Dios, es la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Wow, están pesadas esas palabras. Juan 10:35. Inclusive el avivamiento está directamente relacionado con la fidelidad a la palabra de Dios. Cuando hay un avivamiento, estás pidiendo avivamiento, es esto, o sea, no es grito, lloro, sombrerazo, salto, no. Está directamente relacionado con la fidelidad a la palabra de Dios. Donde no hay fidelidad a la palabra de Dios, pues no puede haber avivamiento, porque la palabra te acerca a Dios. El Salmo 119:25 dice, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame es avívame según tu palabra. La palabra nos da vida, nos trae vida. Te va a dar avivamiento, te va a dar más hambre por Dios, te va a acercar más a Dios. Eso es la palabra. Aférrate, ánclate en el Señor, en su palabra. No la cambies, no la negocies, porque es la palabra de Dios. Amén. Firmes y constantes, sola Escritura, solamente la palabra. Amén.